2023, del día 9 de julio, se abre la reunión de acceso remoto virtual de la Comisión de Juventud y Niñez, previsto por los artículos 7, párrafo 3, 87, párrafo 2, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 3 y 4 del Acuerdo 11/2020, emitido por la Presidencia de esta 66ª legislatura. Con el objetivo de registrar la participación en esta reunión, solicito a la diputada secretaria hoy en funciones sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, me permito, por sus instrucciones, pasar lista de asistencia. Diputada Marisela, es que no alcanzo a ver quiénes están aquí. Marisela Terrazas. Presente. Y Luli también. Diputada Lourdes Valle. Presente. Diputada Rocío Sarmiento, presente. Le informo, presidenta, que vemos tres diputadas presentes de las 5 que integramos la comisión. Gracias, diputada secretaria. Una vez verificado el quórum, se da inicio a la reunión del día 9 de julio del 2020, que se da a través de medios electrónicos, por lo que todos los acuerdos tomados en esta reunión, en términos del artículo 3 del Acuerdo 11/2020, emitido por la presidencia de esta 66ª legislatura, tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia y declaración del quórum en su caso. 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3, análisis y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de dictamen. Asunto 1069, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil, de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley Estatal de Salud y el Código Penal, todos del Estado de Chihuahua, para expedir las declaraciones de nacimiento a través de los módulos del Registro Civil, en donde todos los hospitales, sanatorios y clínicas de la entidad. Asunto 1252, iniciativa con carácter de decreto a fin de adicionar un capítulo 20, así como los artículos 106 bis, ter, cuarter y quintus al título 2 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, para regular el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación. Y asunto 1434, iniciativa con carácter de decreto a fin de adicionar una fracción cuarta al artículo 3 de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, para atender y sancionar el abuso, desatención, maltrato, violencia física, psicológica o sexual de cualquier tipo generada contra niñas, niños y adolescentes. Cuarto, asuntos generales. Y quinto, clausura. Una vez leído lo anterior, solicito a la secretaria sirva a poner a consideración el orden del día para su aprobación. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas, digan por favor el sentido de su voto. Marisela Terrazas. A favor. Respecto al orden del día. Diputada Lourdes Valle. A favor. Diputada Rocío Sarmiento, a favor. Le informo, presidenta, que hay 3 votos en sentido afirmativo. Gracias. Sí, Jorge. Nada más para comentar, hay 2 justificantes, una de la diputada Saeta y otra de la diputada Lemus. Muy bien. Queda sentado entonces la justificación de inasistencia de la diputada Lemus y de la diputada Deyanira Saeta. Pasando al número 3 del orden del día, respecto al dictamen o los dictámenes que recaen con carácter de decreto identificado con el número 1069, y toda vez que dichos dictámenes se han enviado... Aquí está el celular. Ah, perdón. ¿Me escuché? Sí. Sí. En caso de no haber alguna observación, sirva a poner a consideración el dictamen número 1069 de esta comisión, que me parece que es el del registro civil. Adelante, diputada secretaria. Con su permiso, presidenta, por instrucciones de la presidenta de la comisión, pongo a consideración el dictamen en referencia. Favor de expresar el sentido de su voto en voz. Diputada Marisela Terrazas. A favor. Diputada Lourdes Valles. Compañeras, aquí ya se está aprobando el dictamen. Sí, correcto. Ok, nada más hay un puntito. No sé si les puedo explicar un poquito más mi asesor en la cuestión que
si podemos meter algunas reservas. Sobre el 1069, Luli. Sí, sobre lo del registro civil. Ajá, Adelante, David. gracias. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, miren, voy a compartir aquí un documento. Este, nada más, hay dos cuestiones ahí respecto al asunto 1069. Una es respecto a la reducción de los 30, perdón, de los 10 días que establece el Código Civil actualmente para establecer 3 días. Se considera que, hablando ahí con la asesora de la diputada, el objetivo de esta modificación es que se realice de manera inmediata, pues el registro de la persona, ¿no? En este sentido, pues ya establece la iniciativa que en los módulos establecidos en las clínicas y hospitales se deberá realizar el registro antes de la salida. Entonces, se considera que este término de 3 días estaría dirigido a esas personas que tienen su nacimiento pues en otro lugar que no es el hospital o la clínica, ¿no? Entonces, por esa razón, la medida no es, se considera proporcional o idónea para el fin que persigue, en el sentido de que hay ciertas dificultades que se pueden dar al lugar en cuanto al registro de nacimientos ocurridos fuera de hospitales y clínicas, y esto provocaría que la reducción de los términos de 10 a 3 días ubicaría a estas personas en un incumplimiento. Entonces, pues básicamente provoca pues la criminalización o la posibilidad de censurar o sancionar a estas personas que incumplen con los 3 días. Por otro lado, en cuanto a la reforma del 195 en el Código Penal, se considera también que el agravante del doble de la pena, pues puede romper con el principio de proporcionalidad de las penas, dado que la pena agravada, que sería de 2 a 12 años, superaría penas de otros delitos que tutelan bienes jurídicos de mayor valía, como pudieran ser aquellos delitos contra el sano desarrollo psicosexual, el delito de lesiones u otros más que se establecen. Para tal efecto, pues se hace una. Sí, se está viendo la pantalla, no sé si lo pueden ver. Sí. Sí, sí se está Déjenme viendo. nada más, me voy aquí a compartirles el otro documento, nada más que no sé cómo dejar de compartir. Creo que ahí estoy dejando de compartir. Comisión de Justicia. ¿Me escuchan? Ya está. No sé si pueden ver aquí en su pantalla, viene un cuadro comparativo de cómo está el contenido del artículo 195 y está aquí la cuestión del contenido del artículo vigente, del contenido del dictamen y una propuesta que se presenta como alternativa. El dictamen contiene la sanción, una duplicación de la pena en las conductas referidas en las fracciones 1, 2 y 3 cuando sean realizados por personas adscritas a la institución de salud pública o privada. En sustitución a ello, se sugiere que se aplique una pena de inhabilitación para ejercer su profesión en caso de que la tuvieran, porque hay algunos que pudieran no tenerla, cuando no estamos hablando de médicos o enfermeras, sino personal administrativo. Y en caso, como mencionaban, hay cuestiones relacionadas con la trata de personas, pues se sugiere también, si así lo tienen contemplado, si era parte de la intención de la iniciativa, de la iniciadora, pues que cuando el delito se cometa en contra de 2 o más sujetos pasivos, se duplique la pena entonces, porque pudiéramos estar en una situación de crimen organizado o trata de personas o tráfico de órganos o alguna otra situación, ¿no? Que son un poquito más extraordinarias, pero básicamente pues esas serían las dos reservas.
dejar el plazo en 10 días, así como se encuentra en el Código Civil, y sugerir esta modificación en el contenido del dictamen respecto al artículo 195. No sé si a lo mejor está muy chiquito. ¿Quieren que lo haga un poquito más grande para que puedan leerlo? Muy bien. Gracias, David. Por parte del registro civil o la diputada Gámez, ¿habría algún comentario? ¿Me permiten? Sí. Sí, licenciado Valadez, adelante. Nuestro Código Civil ya no marca término de extemporaneidad, ya se quitó esa multa por ese registro que no se llevaba a cabo dentro de los 180 días. Por ende, se me hace que sí queda muy claro el dictamen respecto a los 3 días que son dirigidos a las personas que están dentro de un nosocomio, institución médica o de salud, para que antes de esos 3 días puedan registrar al menor o tengan que registrar al menor. O sea, sí noto yo que hay mucha diferencia, que ya está marcada que no hay extemporaneidad para cuestiones de registros que no se dan en nosocomios o instituciones médicas. Y los 3 días van dirigidos a las personas que están dentro de. O sea, sí siento yo que sí está bien marcada, bien dirigida y bien separada los términos de cada uno. No, perdón, disculpe, es que no, como que no me quedó claro. El dictamen marca que es antes de salir del hospital o de la clínica cuando se tiene que hacer el registro en el módulo. Entonces, el término de 3 días se sustituye por el término de 10 días para quien está fuera. No sé si está formulado de esa manera el dictamen o a lo mejor yo me equivoco. Sí, no, es que los 3 días son para las personas que están dentro de un hospital o institución médica. Afuera ya no existe registro extemporáneo, ya no hay multa, ya se puede llevar antes de los 18 años, se puede acudir al registro civil con el certificado médico de nacimiento y diversos requisitos y documentos para poder llevar el registro sin ningún problema, sin ninguna multa. Asimismo, si las personas no cuentan con, si son son migrantes, son asiliados políticos, etcétera, también se cuenta con protocolo para llevar a cabo esos registros. Más bien el término de 3 días va dirigido a las personas que están dentro de un hospital, dentro de un centro de salud o institución médica. Pues en el artículo 54 del dictamen que se propone reformar, dice, los nacimientos de niñas y niños que ocurran en las instituciones de salud del Estado deberán ser registrados antes de abandonar dichos establecimientos. Esta distinción es en cuanto a solamente a las instituciones de salud del Estado. Sí, es en el Estado, nada más aplicable al Estado. Ok, entonces nada más cuando son hospitales públicos es el deber de ser registrados pues antes de abandonar dichos establecimientos, ¿no? Pues tendría que ser públicos y privados, tendría que ser, ¿verdad? Pues así es como está redactado aquí el artículo 54. Hace referencia a instituciones de salud del Estado. Miren, déjeme, lo comparto. Pero no, o sea, hace referencia a instituciones de salud, pero no menciona si públicas o privadas, pues, o sea, lo da de manera general, ¿cierto? Mm, Bien. Perdón, Blanca. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, Maricé. Sí viene también a qué se refiere con instituciones de salud, dice, para los efectos del presente capítulo se entenderá por institución de salud a cualquier institución pública o privada que preste servicios de atención médica. Nada más que aquí en el artículo 54 dice del Estado. No sé si lo ven en su pantalla. Sí, aquí dice, los nacimientos de niñas y niños que ocurran en las instituciones de salud del Estado deberán ser registrados antes de abandonar dichos establecimientos en los Sí, modos así es. auxiliares registrados. Entonces, si la intención no es hacer distinción entre los centros de salud públicos y las instituciones de salud privadas, pues entonces aquí del Estado yo creo que se omitiría, ¿no? Bueno, no sé, lo que entendí que la secretaria técnica nos decía que en la definición de instituciones de salud del Estado habla de que se Son incluyen las públicas y privadas, o sea, que no son estatales, sino que están en la denominación geográfica de Chihuahua, ¿no? Existentes en la entidad. Lo que pudiéramos Pues pudiera ser de modificar la ahí entidad, sería ¿no? en el Estado, en lugar de que diga Anda. del Estado. Exactamente. Sí. Existentes en la entidad, sí. ¿Hay otro cambio, licenciado Torres? Entonces, nada más para clarificar,
donde deben ser registrados, bueno, antes de salir o inmediatamente, por así denominarlo, pues serían en todas las instituciones públicas y privadas. Pues entonces, en ese caso, mi duda es, el término de 10 días que quieren cambiar a 3 sería para quienes nacen fuera de un hospital o institución No. pública o privada de salud, ¿no? No. Al revés. De 3 días a los que nazcan dentro de una institución médica. Porque aquí en el artículo 55 dice, la madre, el padre, quien tenga bajo su cuidado a la persona recién nacida, así como los médicos, matronas o personas que hubieran asistido al parto, tienen la obligación de dar aviso del nacimiento a la oficialía del registro civil correspondiente dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que ocurra aquel. Entonces, así como está redactado el artículo 55, hace patente que es para las matronas, asistentes de partos, médicos, de los que nacen en otro lugar que no es el hospital, ¿no? Porque si naces en el hospital o clínica, ya sea particular o del estado, entonces inmediatamente tienes que hacer el registro antes de salir de la clínica. Entonces, en el supuesto del artículo 55, dice que dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que ocurre el nacimiento, pues se tiene que dar el aviso. Entonces, el artículo 55 refiere a cuando nacen fuera del hospital o de la clínica, ¿no? Por eso, les comentaba, se considera que reducir ese término de 10 días a 3 días es, pues, de alguna manera oneroso, ¿no? Aunque ya no haya una sanción, una multa por registro extemporáneo, pues de todas maneras se está limitando bastante el tiempo para poder ir a realizar un registro, ¿no? No sé cuál es la intención de reducir el término de 10 a 3 días, porque hay que recordar, bueno, en comparación con otros términos, 3 días pueden ser muchos o pueden ser muy pocos. Por ejemplo, para contestar un escrito de petición, las autoridades del Estado tienen 15 días hábiles. Para interponer recursos en muchas situaciones tienen 5 días hábiles o 3 días hábiles, ¿no? Entonces, sería oneroso para estas personas que son matronas y que a lo mejor están realizando sus servicios en algún lugar de la sierra, venir cada 3 días a realizar el aviso o hablar por teléfono o mandar una carta para darle aviso al registro civil de que ocurrió el nacimiento, pues a lo mejor sí sería algo oneroso, ¿no? Entonces, hay que recordar que la ley no nada más tiene una facultad de sancionadora, sino también discursiva, ¿no? Como comentario, hay registros civiles en todo el estado, en cada municipio y seccional de los mismos. O sea, no batallarían para acudir a un registro civil que le compete de acuerdo a su localidad, o si bien se batalla, como dice el código, en acudir la persona, podría acudir el oficial a llevar a cabo el registro. Ok. Y en situaciones como la pandemia en la que el registro civil estuvo sin trabajar durante un mes o 2 meses. Ahorita actualmente se lleva a cabo un protocolo donde no es necesario llevar al niño al registro civil para que plasme su huellita. Simplemente, si los padres están casados. ¿Cuál es el proceso para dar aviso? ¿Por parte de quién? Pues aquí estamos hablando de médicos, matronas o personas que hubieran asistido al parto. Y dado que el otro artículo refiere a las instituciones públicas y privadas de salud, pues entonces aquí estamos hablando que sea un lugar distinto al hospital o a clínica, ya sea particular o público. Claro. ¿Cuál sería el procedimiento para el aviso? En realidad no se lleva a cabo ese aviso, ¿no? Las matronas, las enfermeras, las personas que reciben niños en sus domicilios no dan aviso, simplemente comparecen al registro civil después de que la madre ya se puede levantar o ellas mismas, saben que vengo a registrar a un niño como la madre no puede venir, yo lo presento como persona distinta y este es el acta de nacimiento de la madre y este es el de papá, este es el matrimonio, etcétera, ¿verdad? Depende de la situación concreta. Ok, entonces, pues son la madre, padre o quien tiene bajo su cuidado al menor, así es. Quien realiza el registro. Puede llevar a cabo una persona distinta el registro siempre y cuando presente los documentos correspondientes, que lo principal es el certificado de nacimiento y las actas de los padres e identificaciones. Nada más comentar una cuestión que creo que no se ha dicho.
el que se dé ese término, lo que se busca es que, bueno, de manera inmediata los niños tengan su certificado de nacimiento, porque hemos visto que, y por eso fue precisamente la otra iniciativa que se aprobó en relación a que no hubiera gastos por registros extemporáneos, que vemos que su registro de nacimiento es fundamental para poder acceder a otros derechos. Entonces vemos que muchos niños, o sea, los padres se tardan muchas veces hasta 5 años y ni siquiera tienen derecho a la salud, a los servicios que pudieran acceder simplemente porque no tienen su acta de nacimiento. Y como comentario también, muchas veces en los centros médicos o de salud no tienen el certificado único de nacimiento, que es el documento esencial para poder llevar a cabo el registro. No están dotados de ese documento esencial. Por lo tanto, al reformar estos artículos, ya sería una obligación de que se lleve a cabo esa dotación de formatos, ¿verdad? Sí, bueno, la reflexión va en el sentido de que antes teníamos un régimen jurídico, una porción normativa sancionadora porque estaba establecida la multa, y eso pues, realmente no se vio reflejado en una mayor efectividad en cuanto a los plazos o el tiempo pues que tardan los padres o madres en registrar a las personas. Entonces, ya se quitó la multa y eso está muy bien, pero sí se establece en 3 días para que la madre, el padre o quien tiene bajo su cuidado a la persona recién nacida lo registre, y aunque ya no establece una multa, no sabemos, desconocemos la multiplicidad de situaciones familiares que puedan experimentar. Por ejemplo, una preeclampsia o un embarazo con dificultades que deje a la madre posterior al parto, pues en una situación de que requiera descanso, ¿no? Y y si en esa situación no hay un padre o abuelos o otra persona que tenga bajo su cuidado al recién nacido para ir a dar aviso, ya no hay una sanción, y eso está muy bien, a mí me parece muy bien, pero no encuentro pues una relación entre la finalidad y la medida que establecen aquí de disminuir de 10 a 3 días. O sea, igual aunque ya no haya una multa, estás no solamente imponiendo una obligación, sino imponiendo una obligación que, si bien no es imposible de cumplirse, sí da dificultades para su cumplimiento. ¿Dejaste de escuchar, Víctor? Se apagó el micrófono. Cortó el David. audio. Ah, perdón, no sé, ¿se me escuchó o hasta qué punto? Ahorita no se escuchó nada. Ah, no se escuchó nada. Ah, a lo mejor me pusieron en silencio. Bueno, les comentaba, no hay mucha diferencia entre 10 y 3 días en el sentido de la finalidad que se persigue, pero sí en la dificultad que impone para cumplir una obligación, que si bien no lleva aparejada una sanción como antes lo hacía con la multa por registro extemporáneo, pues sí no toma en cuenta, les digo, múltiples situaciones que en las familias se pueden vivir en esos momentos. Entonces, pues la verdad es que no hay una relación entre la finalidad que se persigue y la medida que se propone, ¿no? Como comentario, como le comenté ahorita, no es necesario que el padre o la madre o persona o tutor presente al menor al registro civil o la documentación. Puede ser persona distinta, la abuela, el tío, siempre y cuando reúna los requisitos, el certificado y etcétera, ¿verdad? O sea, no es necesario que vaya la madre que está enferma o que está en preeclampsia o que está todavía en cama. Puede ser persona distinta quien presente al menor. Claro, pero la multiplicidad de situaciones, le mencionaba, puede que no haya una persona tercera que tenga bajo su cuidado a la persona recién nacida, o que sea en situaciones como la actual, en la cual estamos en alguna pandemia. Inclusive podría darse que una sección de ese municipio, que sí bien cuenta con su oficina de registro civil, se encuentra en temporada de lluvias, por ejemplo, y el cruce se encuentra bloqueado por la lluvia o por alguna situación climatológica, ¿no? Entonces, realmente la diferencia son 7 días que permite mucho más cumplimiento de la obligación establecida aquí, y la disminución del término, pues no encuentro una finalidad con
con el fin que se persigue, les comento. En ocasiones se incurre en una, yo le llamo la falacia de si el mundo fuera de tal manera, pero el mundo no es de tal manera, o sea, el mundo es como es, y si las situaciones se siguen dando en la realidad, se dan en la realidad, pues a lo mejor se van a continuar dando, ¿no? Probablemente, pues ni siquiera los ciudadanos lean lo que sucede, lo que se publica en el periódico el Diario Oficial de la Federación. Entonces, pues ¿para qué ubicar a las personas en una situación de incumplimiento cuando el término de 10 días pues no es demasiado largo, pero tampoco ubican una dificultad para su cumplimiento, ¿no? Yo lo que veo básicamente es que el término de 3 días, como les comento, es para las instituciones médicas, para que no salgan las personas y digan, tengo 10 días, luego los vengo y los registro, y ya no acuden, ya no vuelven, y se queda sin registro ese niño, ¿verdad? Por Pero decirlo, ese término no es tal porque ya habíamos acordado que el artículo 54 es el que hace referencia a los nacimientos que ocurren en hospitales. Ahí discutimos que en las instituciones de salud de la entidad, no del Estado refiriendo estatales, sino como acordaron ya, tanto públicas como privadas, pues deben ser registrados antes de abandonar dichos establecimientos. Entonces, en todo caso, pues eliminar alguno de las dos disposiciones, ¿no? Si estamos poniendo acá arriba en el artículo 54 antes de abandonar los establecimientos y después en el artículo 55 un plazo de 3 días, pues entonces hay dos plazos, ¿no? No sé si me explico la cuestión al respecto, ¿no? ¿Cuál de los dos es inmediatamente o es 3 días? Bueno, yo nada más lo que quisiera hacer mención, creo que los casos que está exponiendo David, pues son excepcionales, o sea, no es la mayoría, o sea, son casos excepcionales y que lo que busca esta iniciativa es pues, garantizar el derecho de identidad de las personas menores, o sea, es lo que se tiene que tener como prioridad, el garantizar ese derecho a la identidad. Y a lo mejor podríamos a lo mejor modificar a 5 días. Siento que si vamos a 10 días, como somos la mayoría de las y los mexicanos que siempre dejamos todo a última hora, y que fue lo que pasó pues, anteriormente, o sea, preferían en un momento dado a algunas personas, ¿verdad?, pagar una multa y registrarlos hasta los 4 o 5 años, pero otras personas, ya como no tenían el dinero para la multa, mejor lo dejaban así. Entonces creo que reitero, es garantizar el derecho a la identidad de las personas menores y en cierta forma pues obligar a los padres, las madres de familia a registrarlos a la brevedad. Claro, sí. Bueno, en ese caso, pues yo creo que 5 días no es del todo, pues es un poquito más conservador, ¿no? Y aún así, pues, sí cumple con el fin discursivo de garantizar el derecho humano a la identidad. Y respecto al Código Penal del Estado, no sé si tenga alguna reflexión, a lo mejor el licenciado Trejo, que tiene ahí en justicia un poquito más de participación al respecto. Lic Trejo, si nos... A la orden. Si nos Aquí estoy, diputada. Sobre este tema. Claro que sí, muchas gracias, con su permiso. Sí, estoy aquí analizando la propuesta de licenciado Torres y de entrada me parece adecuada y justificada, ¿no? Esa preocupación de que podamos en algún momento vulnerar esta proporcionalidad o este principio de proporcionalidad de las penas en virtud o en comparación con otros bienes jurídicos de mayor valía, como pudiera ser los delitos sexuales o delitos contra el desarrollo de la personalidad. Entonces, aquí lo que estaba haciendo, salvo su mejor opinión,
es un ejercicio para identificar cuál es el bien jurídico que se pretende tutelar y cuáles son las consecuencias que busca esta iniciativa. En cuanto a esta primer parte, es decir, al bien jurídico que se pretende tutelar, creo que va dirigido al adecuado desarrollo de su personalidad, es decir, estamos tutelando la no vulneración del registro civil, pero esta incide directamente al nombre. Como sabemos, el nombre pues es un atributo de la personalidad, ¿es correcto? Entonces, este atributo de la personalidad, como es el nombre, pues sabemos que tiene otros, y todos estos en conjunto influyen para que se dé un adecuado desarrollo de la personalidad de la persona, por ende incide directamente en este bien jurídico. De ahí que lo empecé a comparar, diputada, con delitos como el libre desarrollo de la personalidad que tiene el catálogo de delitos que tiene nuestro Código Penal, y tenemos, por ejemplo, penas de 6 meses a 3 años, de 6 meses a 4 años. Por ende, actualmente, si tasamos o hacemos esta diferenciación típica de 2 años se busca, ¿no? De 2 a 12 años, si pudiéramos estar vulnerando esa proporcionalidad. O, por ejemplo, los delitos sexuales. El estupro tiene una pena de 1 a 4 años. El abuso sexual tiene una pena de 6 meses a 6 años. Es decir, estaríamos tasando en las hipótesis del 1 al 3 con una pena superior al abuso sexual. Entonces, me surge la duda. Tendríamos que hacer un ejercicio de ponderación en relación con esta vulneración a los dos bienes jurídicos, porque probablemente sí sea o es muy gravoso pues vulnerar el desarrollo de la personalidad. Imagínese una persona que toda su vida psíquicamente tiene la idea o tiene ese vínculo con un núcleo familiar y de repente a la mitad de su vida le dicen que no es así. Entonces, no quiero imaginar qué pasa al interior de esta persona cuando le informan que su personalidad fue vulnerada de tal manera que todo lo que vio fue una mentira, ¿no? Este vínculo con esta otra familia. Por ende, tendríamos que hacer ese ejercicio para ver si vulneramos o no. Entonces, la propuesta del licenciado Torres deja fuera la necesidad de realizar este ejercicio de ponderación para ver si vulneramos o no el principio de proporcionalidad, y hace una propuesta alterna que es la inhabilitación. Inhabilitación que de entrada me parece muy bien, y les voy a platicar una anécdota. Cuando tuvimos una mesa con personal de los colegios de medicina, cuando la mesa penal estaba analizando los delitos contra la profesión, colegios de médicos, y los propios colegios de médicos nos manifestaron que era más gravoso para ellos una inhabilitación que una pena privativa de libertad, y por obvias razones. Digo, el personal de salud le quitan su licencia para trabajar, ¿y de qué vive? En cambio, una pena privativa de libertad, pues pueden llegar a ciertas salidas alternas o beneficios preliberacionales que en algún momento dado tocarían prisión en un tiempo muy reducido. Entonces, para ellos es más gravoso, una inhabilitación. Por eso, de entrada, la propuesta del licenciado Torres me agrada. ¿Por qué? Porque hacemos de lado ya la necesidad de hacer este ejercicio de ponderación para ver si estamos vulnerando el principio de proporcionalidad, y aparte, veladamente, se le impone una sanción más gravosa al personal de salud, que sería en un momento dado de retirarle su licencia. Por eso yo les preguntaría, ¿cuál es esta intencionalidad de la iniciativa? Es decir, ¿pretenden cerrarle las salidas alternas? ¿Pretenden que todo se vaya a sentencia? ¿Pretenden que estas personas toquen prisión en todos los casos? ¿Por qué hago esta serie de preguntas?
Porque si impusiéramos una pena privativa de 2 a 12 años, la media aritmética supera los 5 años. En el momento en el que supere esta media aritmética, en automático ya no tiene oportunidad el activo de acogerse a alguna salida alterna. Es decir, por principio, como es un delito doloso, no procedería los acuerdos reparatorios. Pero por superar la media aritmética de 5 años, no procede la suspensión condicional. Entonces, todos los asuntos se tendrían que ir a sentencia. Es decir, tendrían que manejarse por un abreviado o tendrían que solucionarse por un juicio. Y en ambas hipótesis tendría que imponerse una pena privativa de libertad. Y en ambas hipótesis, por ser un delito doloso, se tendría que ir a una condición, a un beneficio preliberacional en donde tendría que compurgar la mitad de la pena. Es decir, si nosotros impusiéramos una pena privativa de libertad de 2 a 12 años, en estas hipótesis del 1 al 3, esta persona forzosamente tendría que irse a una sentencia y forzosamente tendría que compurgar al menos 1 año de prisión efectivo. Es decir, esto es lo que se busca. Bueno, ¿sí me escuché o...? Sí. Sí. Si podrías repetir nomás la última parte que dijiste, ¿Perdón? Si nomás repites la última parte que dijiste, por favor. Ok. Lo que se busca con la propuesta original es que la persona no obtenga beneficios durante el procedimiento. A lo que me refiero es que hay pudiéramos tasarlos en 2 tipos de beneficios. Uno, antes de que se dicte una sentencia, que son 2, los acuerdos reparatorios y una suspensión. Estos son los 2 beneficios antes de la sentencia. Una vez que se impone sentencia, tiene beneficios preliberacionales. La primera pregunta es, ¿quieren que este tipo no obtenga estos beneficios antes de la sentencia? Te los comento porque si me dicen que no quieren que obtenga estos beneficios antes de la sentencia, tendríamos que establecer una pena que no vulnere el principio de proporcionalidad y que supere la media aritmética de los 5 años. Y en automático todo se tendría que enviar a sentencia. Por eso mi pregunta, ¿quieren que no pase? ¿Quieren que no obtenga estos beneficios, estas salidas alternas de solución del conflicto? Yo, pues, según sí los debo de tener, pero bueno, yo no soy es que no soy abogada y me gustaría tener tu opinión, así como la licenciada Balaguer. Desde mi punto de vista, creo que sí, de tener esos beneficios, pero... Gracias, diputada. Miren, si me pregunta de esa manera, yo diría que estas personas sí deberían de obtener estos beneficios. ¿Por qué? Porque la intención del sistema penal acusatorio adversarial es que los peces gordos estén en prisión y los pequeños tengan todas estas salidas alternas para facilitarles su reincorporación en la sociedad. De otra manera, siendo sinceros, ¿qué pasa cuando empezamos a meter a todas las personas en prisión? Desgraciadamente, nuestro sistema penitenciario no es lo que nos gustaría hacer, es decir, que capacitemos a estas personas para que puedan integrarse a la vida en sociedad. Entonces, desgraciadamente, cuando salen estigmatizados y difícilmente se pueden integrar a nuestra vida en sociedad. Entonces, por un delito en donde van a permanecer 1 año, 2 años, 6 meses, pues van a salir estigmatizados y difícilmente van a poderse incorporar en sociedad. Aparte de que vamos a saturar el sistema. Por eso es que existen estas salidas alternas. Por eso, desde mi perspectiva, considero que en este tipo de delitos deberían de existir esta posibilidad de salidas alternas.
desde mi perspectiva. Entonces, por eso es que me agrada la propuesta que hace el licenciado Torres, porque nos quita la posibilidad, no nos quita la posibilidad, sino que nos resuelve el no tener que hacer toda esta reflexión para imponer una sanción más gravosa al personal que cometa este tipo de conductas. No sé qué opinen hasta este momento, diputadas, diputadas, licenciados, asesores, asesoras. Sí. Licenciado Torres, ¿alguna duda? La explicación que ha dado ahorita el licenciado Trejo. Mande, no sé si me hablaban. ¿Alguna otra duda, David, respecto a lo que ha comentado el licenciado Torres? Perdón, el licenciado Trejo. Bueno, no, respecto a la parte de la inhabilitación, pues nada más, de alguna manera, el sentido es que la pena no sea siempre la misma, porque la pena de prisión pues es muy gravosa en cuestión de la libertad, sino que sea como una pena específica para esa cuestión, ¿no? Que la inhabilitación, como comentaba Trejo, es cierto, les es más gravosa porque les afecta en el bolsillo, y aún así, este, dándoles una pena agravada, de todas maneras, cuando se agrava con la inhabilitación, pues no rompes con los principios generales del sistema acusatorio adversarial, que establece que la prisión sea la excepción y no la regla, ¿no? Y en todo caso, dado que había algunas inquietudes respecto a cuando son estructuras criminales con fines de trata de personas, secuestro o tráfico de órganos, pues no sé si también consideren aquí que el agravante se aplique, pero cuando se comete en contra de dos o más sujetos, es decir, cuando ya el médico lo ha hecho varias veces, la enfermera o el personal administrativo, pues entonces ahí ya se justifica que además de esa pena por el delito que corresponda, si es que hay alguna cuestión de secuestro, de trata de personas o de tráfico de órganos, pues se aplique ahora sí el doble de la pena, de una manera pues más que justificada, ¿no? Porque ya estamos hablando de, como les digo, no es una persona aislada, no es un acto aislado, sino que podría, con muchas posibilidades, pues ser una estructura criminal, ¿no? Al igual que la pasada administración que se coordinó para saquear el Estado, pues aquí estaríamos hablando de personas que se coordinan para cometer estos delitos en contra de la identidad. Pudiera ser con algún fin de lucro o alguna otra finalidad también criminal. No sé si Trejo tiene alguna opinión sobre esto o algún otro de los asesores o diputados. Yo tendría nada más dos observaciones. Ajá. La más sencilla es en este segundo párrafo de la propuesta que hace Lick, nada más modificaría no por sujetos pasivos, sino por dos o más víctimas, ¿no? Para darle este lenguaje influyente. Y en cuanto al primer párrafo de tu propuesta, creo que deberíamos de anexarle, salvo la mejor opinión de las diputadas aquí presentes, un elemento adicional, porque si nos damos cuenta la estructura del 195 nos marca un enunciado típico. Este enunciado típico está conformado, no sé si lo puedes ponerle de favor, si tiene ahí el primer párrafo, ahí está. Si se fijan, el primer párrafo nos habla de un elemento esencial, que es la alteración del estado civil, pero está revestido de una intencionalidad activa, es decir, la finalidad de vulnerar ese estado civil. Pero si se fijan, este enunciado rector requiere para su existencia una serie de elementos complementarios que son los que encontramos de la fracción primera a la octava, y en conjunto hacen una simbiosis típica, es decir, este enunciado rector sin estos no puede sobrevivir. Entonces, si nos vamos a la propuesta del licenciado Torres, no sé si la puedes bajar un poco, Lick. Gracias. Si tiene esta conformación de elementos adicionales que nos permiten agravar
esta simbiosis típica, es decir, este enunciado rector con estos elementos complementarios de la 1 a la 8. Pero se vincula con personal de salud. Está bien, eso es una característica de un agravante. Estás agravando por una cualidad activa esta simbiosis típica, es decir, el verbo rector y las fracciones del 1 al 8. Pero, ¿qué sucede cuando supongamos la fracción primera? Yo soy personal de salud y voy y registro o defraudo el registro civil, la afiliación, pero no por motivo o en relación de mi función, sino por un motivo personal. Creo que esa no es la intención, ¿verdad? Sino la intención es agravar el hecho de que lo realices con o por motivo de tus funciones. ¿Es correcto? Sí. Si no, en todos los casos se estaría agravando la conducta por el hecho de pertenecer a una institución de salud. Y creo que ahí si pudiéramos vulnerar a algún principio constitucional. ¿Por qué? Pues porque estamos empleando una categoría sospechosa, estamos haciendo una distinción en base a su profesión y no por motivo o el ejercicio de esa profesión. Por ende, yo considero que se debería de agregar ese elemento adicional que sea por motivo o con motivo de su profesión. Dejar esa cualidad activa, vinculante, con y por motivo, y creo que ya sería una categoría sospechosa constitucional. No sé ¿De qué sus opinas. funciones o de su profesión? De sus funciones, porque no está vinculada con la profesión, sino con la función de dar aviso del registro, ¿es correcto? Así es. Okay. Bueno, ya le modifiqué, no sé si ahí se ve la modificación en sus pantallas. También, bueno, a reservas de que haya más comentarios sobre este aspecto, yo creo que si se hace esta modificación, se puede dejar viva el último párrafo que hace referencia a que la autoridad judicial puede prescindir de la sanción si el agente actúa por motivos nobles o humanitarios, en el caso que se refiere a la fracción 1 de este artículo. Que en el caso del dictamen, pues se tendría que quitar ese párrafo, pero yo considero que en caso de que se sustituyan por esta propuesta, lo tocante a este artículo 195, pues se pudiera dejar subsistente esta excepción humanitaria, ¿no? A mí me gustaría oír la opinión del licenciado Valadez, porque ayer también discutimos este punto precisamente. Comentaba yo que, bueno, este párrafo yo creo que ya tiene muchos años. Pues estas situaciones ya existen protocolos. Entonces, por eso creo que veíamos. Veíamos también, diputada Gámez, que es probable que este tema pudiera entrar incluso hasta enero, o sea, que en realidad no afectaba la cuestión de la pandemia, pues. Sí, o sea, que se iba a modificar el transitorio para que fuera a partir del 1 de enero del próximo año. Entonces, no sé, licenciado Valadez. Si no... Así es. Ese párrafo resulta ya solemne para mi opinión, porque ya están los protocolos para poder llevar a cabo el registro de menores sin ningún problema, si acaso no tienen documentos, etcétera, ¿verdad? O sea, hay diversos mecanismos alternos para llevar a cabo el registro por cuestiones humanitarias, de asilo político, de migrantes, etcétera. Ok, pues yo creo que se puede también prescindir igualmente, no pasa nada, son de de atención a los protocolos, y pues que la autoridad judicial puede también a lo mejor tomar en consideración esas cuestiones para
aplicar una pena a lo mejor menor en caso de que se dé el caso. Y pues básicamente, si no hacemos un agravante así, plana en esas, fracciones, pues sería una pena menor la que compurgaría, ¿no? Sería básicamente 4 meses o a lo mejor, inclusive pudieran tener una pena alternativa que no fuera prisión. Entonces no creo que sea, necesario entonces dejar este último párrafo. Se escucha ahí un celular, no sé si. Muy bien. Lamentablemente, pues hace ratito perdimos quórum por la diputada Rocío Sarmiento se tuvo que retirar, pero dejamos que la discusión siguiera para poder que ya pues no quedara ninguna duda sobre este dictamen. No sé, Marisela, lo que procede es que pudieras tomar los comentarios que se han aquí, las observaciones que se han aquí hecho y poder, pues, hacerlo en una próxima ocasión, el aprobar los dictámenes. Sí, claro, estoy tomando nota de las observaciones que presentó aquí David y de los cambios que se sugirieron para presentarlos en la siguiente reunión y que, si ustedes desean, se apruebe en esos términos. No sé si, diputada Luli Valle, si existiera otra duda, David, algún otro comentario que quisieran hacer, este sería el mejor momento, ya que le hemos pues, dedicado un buen tiempo para la discusión y la modificación con base a sus sugerencias. No sé si quisieran, Yo uno muy breve. Como sabe, el derecho a la identidad es un derecho humano que está constitucional, ¿verdad? Este derecho humano está establecido en el Plan de Desarrollo Federal, en estatal también. Por lo tanto, lo que estamos tomando en cuenta no es la decisión del registro civil o la decisión de la Secretaría de Salud. Es un derecho que debemos cumplir en aras de proteger la identidad de los menores de forma inmediata al momento de su nacimiento. Por eso es la urgencia de que se regule esta situación para registrar a los niños al momento y en el menor tiempo posible, para así evadir el subregistro y que esos niños cuenten con sus derechos llave, que el derecho llave a la identidad atrae otros derechos como educación, salud, etcétera, ¿verdad? Es el derecho primordial, la identidad de la persona. Nada más. Muchas gracias, licenciado Valadez. Gracias. A Luli Valle y a la diputada Gámez que nos acompañaron. Pues yo creo que ya terminando el periodo de descanso del personal del Congreso, podremos retomar la comisión y poder finalmente aprobar estos dictámenes. Gracias, Marisela, por tu interés y pues de todas muchas gracias, porque sí, bueno, tal como lo dijo el licenciado Valadez, para nosotros era una iniciativa muy, muy importante. Gracias a todas y todos por sus comentarios. Gracias a ustedes, gracias Marisela por la convocatoria y pues estamos pendientes para la siguiente. Buen día. Buen día. Muchas gracias, Trejo. De nada, ustedes, hasta luego. Muchas gracias, diputados. Gracias, Trejo. Diputadas, asesores. A ustedes, que esté bien. Hasta luego, diputadas. Hasta luego, compañeros y compañeras. Nos vemos más adelante. Gracias, Nicolás. Hasta luego, bye. Hasta luego.